Bueno, yo quería empezar simplemente agradeciendo a la labor fundamental del equipo de Alcázar de San Juan y de todo, en general de todos los equipos, ya que si la labor tan fundamental que hacen en los centros y con su experiencia y coordinación, yo he aprendido muchísimo, sobre todo desde que estoy trabajando aquí con Monse y con el equipo de Alcázar. Bueno, Monse nos pidió que contáramos nuestra experiencia y yo voy a hacer un marco general de cómo un poco trabajamos con ellos, ¿vale? Nosotros llevamos muchos años, como ha dicho Monse, trabajando con el equipo codo con codo porque pues eso, hemos tenido muchos casos de muy diferente casuística. De hecho, pues bueno, hemos trabajado con alumnos con enfermedades oncológicas, creo que han sido 3 a lo largo desde los últimos años que yo llevo en el instituto. Hemos tenido también un alumno con fobia escolar, coordinación con psiquiatría, bueno, y con otro tipo de problemática más compleja, ¿vale? Y por lo que no podía asistir al centro. Y bueno, realmente del caso un poco que os vamos a hablar, tanto Sandra sobre todo Sandra, es de un alumno que tenemos de larga convalecencia, que bueno, pues que lleva desde primero de la ESO con atención del equipo hospitalario. Ha tenido alguna breve intervención, o sea, una breve mejoría y ha podido venir al centro, pero ha sido muy poquito, ¿vale? Empezó en primero de la ESO, actualmente está en cuarto y bueno, y con ese alumno, pues como comprenderéis, hemos trabajado también codo con codo, igual que con todos los demás. Por suerte, todos los demás ha sido una atención temporal y han sido de diversas, desde primero de la ESO, segundo, tercero, bueno, pues hemos tenido de todos los cursos. Entonces, bueno, como veis, nuestra experiencia con el equipo es larga, ¿vale? Y yo quería hablar fundamentalmente de cómo nos coordinamos, cómo es esa coordinación que creo que es fundamental y de la que me gustaría destacar la fluidez, porque es verdad que es algo que es una coordinación fluida, tanto con la coordinadora como es Monse, como con la coordinadora, con cada uno de los casos, el coordinador dentro del equipo que ha tenido la intervención. Y bueno, nosotros una vez que empezamos, pues el protocolo que establece el equipo y que a mí me parece que funciona fenomenal, es al principio de cada curso, en el caso de que sean cursos repetidos o cuando surja algún caso, pues lo primero es reunirnos, el equipo hospitalario con la coordinación, hacemos una reunión conjunta, todo el equipo docente, también acude jefatura, orientación y todo el equipo que da clase al alumno. En esa reunión es fundamental porque es de sensibilización, se explica todo el proceso que vamos a seguir a lo largo de todo el curso. Es una toma de contacto, tanto de los profesores del equipo como los profesores del centro, y bueno, pues se toman datos del equipo docente, principalmente el mensaje es que vamos todos a una y que tenemos que conseguir pues que nuestro alumno, que es nuestro alumno tanto del equipo como nuestro, pues vaya para adelante y consiga todos sus objetivos, su desarrollo personal e integral y bueno, pues consiga la máxima inclusión dentro de las posibilidades que hay por su enfermedad. Además de esta reunión es fundamental y generalmente pues con una que hacemos a principio de curso pues es suficiente, pero si surgen casos a lo largo del año, pues bueno, siempre que sea se vuelve a hacer esta reunión. Destacar las coordinaciones semanales que hacemos la coordinadora, hablo del alumno, del caso del alumno, conmigo en este caso tenemos sistemáticamente una hora semanal de coordinación en la que nos reunimos, bueno, en estos últimos años de manera virtual, pero antes nos reuníamos de manera presencial y bueno, en esta hora pues vemos pues muchos de los aspectos, pues cómo va el alumno, cómo va su enfermedad, cómo va evolucionando, qué posibilidades hay de que se conecte a las clases virtuales, si no puede, si puede, que coordinamos un poquito cómo, pues, en los PTI, si todos los planes de trabajo se han entregado de todos los profesores y cómo van evolucionando, cómo va entregando las tareas, si hay que parar un poco porque el alumno tiene una recaída o si está mejor y podemos ir avanzando más deprisa.
La coordinación con la familia también la trabajamos en esta reunión, pues como si tenemos que darle alguna información a la familia, si no. Estas reuniones, pues os digo que lo hacemos sistemáticamente semanales con un acta que luego vemos si está todo recogido. También trabajamos en estas reuniones pues, la posible incorporación del alumno a ciertas actividades al centro, como puede ser a sesiones de alguna actividad complementaria o extraescolar, la vuelta al centro. Cuando hemos tenido casos de vuelta al centro, pues se coordinan de una manera que sean programadas y sea como un periodo de adaptación, tanto para sus compañeros como para él, y que hagamos pues una incorporación progresiva en algunos casos, en otros no. Ya en esas coordinaciones se trabaja cómo se van a realizar y sobre todo el tema de las familias. También trabajamos mucho por WhatsApp, por email. Bueno, lo importante es que, como he dicho al principio, esta coordinación sea lo más fluida. Por último, hablaros de las coordinaciones que a partir de la primera reunión que hemos comentado se establecen entre el equipo, cada profesor, con todos los profesores y del equipo docente, donde ahí trabajan sus planes de trabajo, las fechas de exámenes, los exámenes, la asistencia del alumno a las clases, a las tutorías, a través de aulas virtuales, etcétera. Y bueno, en general yo creo que de esta parte pues os puede hablar mucho mejor mi compañera Sandra, que os va a contar cómo se coordinan con el equipo en el día a día. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por habernos invitado. Creo que podéis contarnos más vosotros que nosotros. De hecho, se lo comentaba en la comida a las compañeras. Yo he descubierto este año cómo funcionan los equipos de aula hospitalaria. Después de 10 años en educación, yo pensaba que vosotros teníais vuestras aulas dentro de los hospitales y que no estábamos coordinados con los centros de secundaria y de primaria. O sea, era totalmente desconocido. Gracias a que este año soy profesora de un alumno, pues ha sido cuando he descubierto vuestro trabajo y la labor que lleváis a cabo. Yo soy la profesora de lengua castellana y de literatura, como os ha comentado Mariu, de un alumno que tiene una larga convalecencia. Llevamos, también lo ha comentado Monse, lleva desde primero de la ESO, pero yo lo tengo ahora en cuarto de ESO. Me consta que en otros años sí que ha podido asistir, aunque sea algunas ocasiones, a las clases virtuales, pero ahora su estado de salud va empeorando y no podemos conectarnos virtualmente con él porque cuando da clase con nosotros luego suspende las clases del aula hospitalaria porque tiene muchos dolores y no puede soportarlas. Entonces tenemos que priorizar. Yo os quería contar un poquito, bueno, pues cómo nos estamos coordinando el equipo hospitalario y el centro. El principal instrumento pues siempre son los planes de trabajo individualizados que nos los enviamos, que bueno, ya sabéis lo que son, tampoco voy a explicar mucho más, pues que tienen los contenidos, los objetivos, qué criterios de evaluación y sobre todo pues qué actividades tiene que realizar el alumno y cuándo van a ser las fechas de examen. Pero realmente luego pues muchas veces por correo electrónico, por WhatsApp, Marisa y yo pues nos comentamos, pues mira, esto lo vamos a hacer así, o les he pasado estas actividades luego en clase que me han parecido, te las mando y si te parece bien y puedes, porque como os digo el alumno tiene sus limitaciones de tiempo, pues las haces. Entonces estamos normalmente bastante en contacto para ir complementando esos PTIs que a veces se quedan bastante cortos. Entre los recursos que hemos podido aportar y que supongo que son los que os aportan siempre desde los centros, pues son los libros de texto, los accesos a las licencias, a los recursos digitales que nos ofrecen las editoriales. No, tampoco tenemos muchas más cosas en los centros, la propuesta didáctica. Y luego, bueno, lo único que hemos añadido, pues que las aulas virtuales ya desde la pandemia nos hemos acostumbrado en los centros casi a tener aulas virtuales para todo y yo tengo creada la de cuarto de la ESO donde les subo los materiales, donde está tanto la profesora como está el alumno y lo pueden ver, subo las presentaciones,
las presentaciones que yo misma les hago para clase. A veces, pues si hay un concurso literario como ahora, pues trato de ponerlo ahí, que mis alumnos a veces dirán, pero si ya nos lo ha contado en clase, pero sé que tengo a otro que es la única vía que tiene para conocerlo y entonces pues se lo subo para que lo conozca y bueno, esos son los recursos que podemos aportar desde el centro. ¿Cómo me ha enriquecido? Esa fue una pregunta que nos hizo, que a ver si podíamos contar un poquito. Pues la verdad es que primero ha sido un reto profesional porque normalmente estamos muy acostumbrados, sobre todo en los institutos, a trabajar cada uno en nuestra asignatura individualmente y sin coordinarnos con nadie. Entonces, pues bueno, saber que tenemos media clase fuera y con la que nos tenemos que coordinar sobre actividades, sobre fechas de exámenes, sobre fechas de entrega, etcétera. Sobre todo, una de mis preocupaciones era que, aunque yo sé que Marisa siempre está ahí y lo atiende, pues que, aunque no se pudiera conectar, él sintiera que su centro de referencia no se olvida. Entonces, yo siempre le mando las notas a Marisa, pero luego le mando un correo a él y le digo, oye, tal nota en el examen, enhorabuena, venga, vas muy bien, o trato de siempre comentarle algo. ¿Qué aprendizajes? Pues sobre todo un poco la flexibilidad. Normalmente las atenciones a la diversidad que hacemos en los centros pues son muchas veces de contenidos, pero no tanto de fechas, de vamos a adaptarnos. No siempre los retrasos se producen en el aula hospitalaria, también lo he puesto. A veces los retrasos se producen en el aula ordinaria, porque tenemos otras actividades del centro, a veces hay una charla que vienen a darle a los chicos, entonces a veces sí es porque se anulan sesiones por el alumno del aula hospitalaria, pero a veces también los retrasos se producen en el centro ordinario. Entonces la flexibilidad a veces tiene que ser mutua, de a veces mira, pues habíamos planeado que para esta fecha, pero para esta fecha el examen no se va a poder hacer. Motivación extra. Pues la conexión laboral y profesional que tenemos Marisa y yo, que a veces hasta nos desahogamos, porque como los profesores somos mucho de quejarnos, pues nos quejamos a veces por teléfono, pues están un poco rebeldes, pues y a veces pues también nos sirve para eso y compartir ese objetivo común, ¿no? Que es que el alumno llegue a titular, sobre todo este año que es tan importante, que es el cuarto de la ESO, y llegue a finalizar su etapa. ¿Qué dificultades nos hemos ido encontrando? Pues os he puesto aquí algunas que no van a ser ajenas a todos los que trabajáis en esto, pero bueno, pues en el caso concreto nuestro hemos tenido que adaptar, claro, los ritmos de las dos aulas. ¿Se oye bien? Es que parece que se va y se viene. Que hemos tenido que adaptar, pues lo que os he dicho, a veces el ritmo del aula al ritmo del aula hospitalaria y a veces al revés. A veces pues, nos surgen en determinadas pruebas, ¿cómo las realizamos? Pues las pruebas orales. Yo tengo que evaluar en lengua y literatura que el alumno sabe exponer en clase y eso no lo puedo evaluar cuando no lo tengo delante de un auditorio. Lo puedo hacer o bien por videoconferencia, que ese día sí que se conecte y que haga la exposición al resto de los compañeros, pero Tarek no parece que se anima, perdón, no lo quería nombrar. Pero bueno, pues otra opción es que se grabe en vídeo y que nos mande la exposición y valoramos la exposición oral. Pasa. Otra de las dificultades que nos encontramos es que pues las pruebas por las cosas que hay que evaluar al final, pues tienen una duración mínima, que normalmente suele ser 1 hora o 55 minutos, que es lo que es la clase. El alumno, por las características de la enfermedad, no puede aguantar todo ese tiempo sentado. Pues lo que hacemos es dividir las pruebas en 2 periodos de 30 minutos y Marisa es la que al final, pues lo ha dicho una compañera muy bien, vosotras mandáis los PTIs y al final yo los paso por la batidora. Pues eso es lo que hace ella. Yo al final, la verdad es que creo que tendría que estar ella aquí sentada, porque ella es la que lo pasa todo por la batidora. Por ejemplo, también otra de las dificultades que tiene es cómo el realizar las pruebas a mano le supone un esfuerzo mayor,
pues algunas cosas las hacemos a ordenador. Hay veces que le digo, Marisa, es que tengo que ver qué faltas de ortografía tiene, tengo que ver cómo redacta, necesito que haga alguna prueba a mano. Pues a veces esas pruebas pues intentamos que haga el esfuerzo de hacerlas a mano. Y bueno, pues el deseo que nos queda por cumplir, pues que su estado de salud mejorase un poco, para que por lo menos pueda salir de ese aislamiento que tiene, porque en una etapa tan importante como la adolescencia, pues es un alumno que está en este momento sin conexión ninguna con el centro. Y sí que nos gustaría, pues eso, que aunque tuviese las clases con el equipo del aula hospitalaria, algunas sesiones al menos pudiese estar con nosotros y minimizar un poco, pues eso, su aislamiento. Y bueno, las propuestas de mejora, me dijo, haz propuestas de mejora. De cara al equipo hospitalario no tengo ninguna. Creo que he tenido mucha suerte con el equipo que tengo al otro lado. Lo único, pues creo que lo que demandamos todos, porque también lo ha dicho el ponente de esta mañana, nos falta siempre formación. Yo me encuentro en septiembre que tengo que abordar esto y no sé en realidad con qué herramientas cuento, tecnológicas, o con qué o cómo puedo mejorar su estado emocional, pero que es algo que creo que lo demandamos en todos los sectores y que nos falta en todos los sectores, pues formación y de calidad. Y que gracias por estas jornadas, pues que me han descubierto un poquito más de este mundo, de lo que he descubierto de septiembre aquí. Muchas gracias a todos. Nada, yo de nuevo agradeceros a vosotras, porque además, lógicamente, he traído en un centro que los que trabajamos aquí en los equipos saben que es un centro excelente, ¿vale? Excelente porque entienden que el trabajo es en equipo, que tenemos que tener esa flexibilidad y que el alumno no es nuestro, nosotros lo prestamos. O sea, lo tomamos en préstamo, pero realmente es vuestro, lo que el puentecito que había dicho Ana, ¿vale? Entonces, eso es que vosotros lo tenéis súper claro, por eso quería yo que vinieseis vosotras y que lo explicaseis. Lógicamente, llevamos muchos años trabajando y se ha conseguido esto, pero también la actitud que han tenido ellas de querer hacerlo. Por eso tan importante la formación, y la formación para que gente como la profesora de lengua, ¿vale?, como Sandra, no se tenga que enterar hoy, porque si es un programa que por ley está del 2007, pues debería saberse ya. Entonces, pues mucha formación, muchas reuniones de directores con inspección, como se estaban haciendo aquí en Alcázar, muchas reuniones con orientadores, para que esto al final se conozca y tratemos a nuestros alumnos como hay que tratarlos, estén en domicilios o en el aula, ¿vale?, o en el hospital. Y bueno, ahora le doy paso a... Vale. O si quieres, Marta, lo digo por el tiempo, mientras que lo preparas, si quieres pasamos la voz a Maricruz, ¿vale?, que es la mamá de Almudena, la alumna que yo tuve maravillosa de 3 años, que era alucinante porque entonces no estaba de moda el mindfulness, ¿vale?, pero voy a contar una anécdota porque era súper graciosa Almudena. Me acuerdo cuando yo estaba con ella y ya, claro, la cansaba la cría y me decía, Monse, déjame, que voy a hacer yoga. Y se me ponía así y no me hacía ni puñetero caso, ¿vale? Entonces ya digo, y esto hace ya, ¿cuándo fue cuando tuve yo Almudena? En el 2007. En el 2007, claro, sí fue mi primer curso, ¿vale? Entonces ya en esa época ya trabajábamos el yoga y a mí me lo enseñó una alumna. Sí. Bueno, pues mi hija aislada, era una cardiopatía, y entonces pues es una niña que realmente podía salir a la calle, pero había sido intervenida y sabéis que cuando se juntan muchos niños se pillan todos los bichos unos con otros. Entonces, pues la posibilidad de pillar una infección era grande. El colegio nos ofreció la posibilidad de que un profesor viniera a casa y bueno, a nosotros se nos abrió el mundo porque yo ya me había hecho con fichas, a mí me agobiaba mucho. Ya no es el agobio que tú tienes por tu hija, sino que yo no soy profesora, que yo no sé si lo voy a saber hacer, que cuando vaya al colegio va a estar pues con menos capacidad de hacer las cosas que otros niños que les ha explicado a alguien que sí que sabe cómo se debe de hacer. Entonces es cuando empezó a venir Monse a casa. Tuvimos también la suerte que tanto la orientadora del colegio como la profesora que le iba a llevar iban a casa también todas las semanas. Entonces, bueno, pues Almudena desde el principio tuvo su aula de clase con toda su clase al otro lado de la pantalla. Y bueno, pues ella es que era una niña que iba al cole, era una niña totalmente normal, con 3 años, que empezaba su periodo escolar. Y a nosotros ya no es
que la niña socialice, aunque sea a través de la pantalla, no es que la niña aprenda lo que debe de aprender con 3 años, es que se normalizó. Es que mi hija hacía fichas como los niños de 3 años, mi hija aprendía como los demás niños de 3 años. Y me emociono. Normal. Es que además era muy chiquitina y ya digo que fue una experiencia muy buena. Además, como ya he dicho, desde el colegio, que es el Colegio de las Trinitarias, está por ahí Lina, la orientadora, por eso lo nombro, ¿vale? Pues la verdad es que la participación fue muy buena. Fueron en los momentos, Mariví, que sí que podíamos hacer la intervención mixta. Entonces, la orientadora, su tutora, iban allí, aunque al principio no las quería. Porque al principio me acuerdo que decía, es que digo, porque esos son los inicios al final de un niño de 3 años, que es que su periodo de adaptación, que no quiere ir, a lo mejor llora cuando está en el cole, Almudena no lloraba, porque además tenía bastante carácter, ¿vale? Pero Almudena sí decía, es que yo ya tengo amiguitos, es que yo ya tengo profe, porque su profe era yo. Y no quería a su profe Raquel. Lógicamente, en cuanto la conoció, le encantó Raquel y luego se fue con Raquel y estaba tan contenta con Raquel porque ya era su profe. Pero claro, hizo falta eso, que estuviésemos primero el equipo en casa a pesar de ser los 3 años, para que realmente Almudena tuviese una escolarización normalizada igual que cualquier otro niño que va al aula todos los días. Luego fue muy importante porque Almudena salía de paseo y de golpe yo iba por la Castelar, que es la calle principal aquí del pueblo del Paseo, y de golpe iba, adiós, y oía, adiós Almudena. Y yo, pero bueno, es que estaba metida totalmente en la clase. Cuando tuvo que ir al colegio, le hicieron el periodo de adaptación, o sea, todo lo hicieron como si fuera una niña que empezaba de cero allí, pero realmente es que ella entró y se conocía a todos, se conocía a la profesora, se conocía a la orientadora, se conocía a sus compañeros. Entonces, yo creo que fue importante a nivel de ella, fue importante a nivel tanto nosotros de padres, de saber que llevaba una normalización de su vida, ya que la enfermedad te quita cosas que no te quite las que no tiene por qué quitártelas. Entonces, que dejemos hacer lo que se pueda hacer y lo que no, bueno, pues lo adaptamos a lo que se pueda. Para mí fue muy importante. Para mí, la primera profesora de mi hija fuiste tú, luego ya vinieron las demás. Y luego también, a mí al principio me daba un poco de cosa eso de meter una persona en casa, me daba, no sé qué tengo que hacer, a lo mejor, y si es exigente y le digo qué hago, yo no me meto, y cuesta mucho, pero es que fue entrar y la manera de hacerlo, la dulzura, pero con la disciplina, con, pues eso, ese equilibrio para mantener que todo fuera bien. Y fue, pues eso, fenomenal para la adaptación. Ya no lo hago. Bueno, nada, pues eso que al final tuvimos suerte. Es que yo creo que nosotros siempre tenemos suerte. Es verdad que nuestro trabajo es duro, pero es súper enriquecedor. Y de hecho lo veis que lo único que hacen es darnos las gracias y cobramos igual que todos. O sea que nada, pasamos ahora a Marta, ¿vale? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos, y yo le quería dar las gracias a Monse por invitarme a participar en esto, que al final para mí pues también es muy importante. Así que pues nada, voy a empezar. Como ha dicho ella, yo fui alumna en cuarto de la ESO porque ahí me detectaron un linfoma de Hodgkin. Entonces yo tenía 14 años y claro, cuando te dan una noticia así, pues te cae como una bomba, ¿no? Te cambia la vida de un día para otro. Y aparte de lo que a mí me preocupaba la enfermedad, por supuesto, me preocupaba el hecho de no poder seguir el hilo de los estudios, porque yo tenía clarísimo que quería estudiar periodismo y entonces era como para mí súper importante seguir estudiando. Entonces, bueno, pues cuando me detectaron la enfermedad, me la detectaron aquí en el Hospital Mancha Centro y aquí no había unidad de menores. Entonces, es verdad que conecté muy rápido con mi hematólogo. Entonces él nos dio la opción a mi familia, al yo ser menor, de tratarme en otro sitio, bien en Toledo o en Madrid, o quedarme aquí en Alcázar y poder seguir, entre comillas, bueno, con una cierta normalidad, ¿no? De que pudiéramos seguir viviendo en casa, mi hermana pudiera seguir yendo al cole. Entonces la opción que nos plantearon era que vinieran profesoras del aula hospitalaria a darme clase, que también lo hicieron con Afanian, también se pusieron en contacto con mis padres. Entonces, pues nada, entre esa colaboración entre mi familia, los médicos y el aula, pues lo hicieron posible. Y nada, estuvieron conmigo en cuarto de la ESO desde enero hasta final de curso, más o menos, que ya me incorporé, y al final pues terminé aprobando. La importancia que tiene este servicio, bueno, pues muchísima, o sea, para mí muchísima, porque lo que te hace es tener
una normalidad, ¿no?, entre el caos que te toca vivir cuando tienes una enfermedad de este tipo, pues cuando tú pasas al aula o cuando vienen a casa, como venía Monse y otras 2 profesoras que vinieron más, pues al final tú eres una alumna. Entonces, eso también te hace pues, tener una normalidad que creo que es fundamental. Y luego también tener otras preocupaciones, ¿no?, porque cuando te detectan algo así, de repente tú empiezas a tener una agenda, ¿no?, llena de médicos, que consultas, no sé, muchas cosas que al final se escapan de una rutina de lo que es un niño o un adolescente. Y, sin embargo, cuando tú estás dando clases, al final tienes otras preocupaciones en la cabeza, ¿no? De decir, pues tengo que entregar este trabajo, tengo que hacer este examen. Entonces, al final, eso es muy importante porque te hace tener objetivos, que no son solamente los objetivos médicos tal cual, sino unos objetivos pues, de tu edad, ¿no?, los que te corresponden. Así que, y sobre todo te hacen seguir teniendo tus sueños, ¿no?, como era el mío, de seguir estudiando y poder ir a la universidad en el día de mañana. Luego, importante también esto, el hecho de no victimizar al alumno, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad así y vienen a darte a clase, no te tienen que ver como un enfermo, sino tú en ese momento eres un alumno, y creo que en eso se trabaja muy bien y es fundamental. El hecho de, no sé cómo explicarlo, que la gente sienta como, ay, qué pena. No, eso se tiene que dejar fuera, ¿no? Que eso creo que también es un trabajo personal propio de la persona que está sufriendo la enfermedad, de decir, bueno, sí, yo tengo esta enfermedad, pero a ver cómo lo gestiono para yo intentar seguir teniendo una vida normal aparente. Entonces creo que es muy importante cuando vienen a casa a darte clase que te exijan como te exigiría tu profesor en el aula normal. Es decir, que si tienes examen lo tienes, que si tienes que entregar un trabajo lo tienes que entregar igual, y es verdad que a lo mejor se tienen que adaptar un poco a las fechas porque tú en ese momento tienes una prioridad que es tu enfermedad y los tratamientos y las consultas tienen más peso, ¿no? Pero que también seguir cumpliendo con esa parte educativa de que tienes exámenes y tienes cosas por hacer. Entonces creo que esto es importante, de que a pesar de saber, ¿no?, que el camino va a ser difícil, que te intenten ponerlo más fácil dentro de lo que se pueda, y este servicio la verdad que lo hace muy bien. Luego, trabajo con el resto de los compañeros. Esto creo que también es muy importante porque tú tienes que tener tu parcela de intimidad, por supuesto, ¿no?, que es tu enfermedad y no tienes por qué compartirla con el resto de alumnos si no te apetece, pero creo que esa coordinación, ¿no?, entre el aula y los docentes tiene que existir, y que el resto de compañeros entiendan que hay una alumna y una compañera que está sufriendo por un proceso de enfermedad y que no... y que a lo mejor hay ciertos exámenes o ciertas pruebas que a lo mejor se las tienen que adaptar en fecha, pero eso no quiere decir que tú no estés haciendo el mismo trabajo que tus compañeros. O sea, con esto, sé que yo, por ejemplo, me tocó en una edad muy complicada, ¿no?, que la adolescencia es un poquito complicada, pero es verdad que yo cuando terminé el curso decían, jolín, es que Marta ha aprobado todas, le han regalado el curso. No, por favor, o sea, ese mensaje es súper importante que lo trasladen en las aulas, de que la persona que está en casa está trabajando igual o más que el resto de compañeros, porque al final tú tienes muchos otros problemas y creo que eso también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Trasladar ese mensaje de decir, hay un compañero que no tiene una situación fácil, pero no se le están poniendo las cosas más fáciles. Entonces creo que eso también ahí es importante. Y luego el trabajo con las familias, que lo han dicho también en la anterior ponencia, pues la implicación familiar es súper importante. Entonces, bueno, yo ahí tengo la suerte que tengo a mis padres que son maravillosos. Y a mi hermana también, por supuesto, que la atención a los hermanos es fundamental, porque cuando tú tienes una enfermedad así, en ese momento piensas que la tienes tú sola, ¿no? Y esto es muy egoísta y lo he aprendido con el tiempo, pero también la sufren los hermanos, ¿no? Y al final yo creo que cuando alguien... Ay, me voy a emocionar y no quería. Que cuando hay una enfermedad así en casa, pues creo que es muy importante que los profesores de ese hermano, que en mi caso era una hermana más pequeña, también se vuelquen con esa persona, ¿no? Educativamente hablando, de decir, bueno, tener una situación complicada en casa, ¿cómo puedo hacer yo como profesor facilitarle un poquito el camino? Bueno, mira que no quería yo emocionarme. Bueno, y luego en la vuelta al aula, yo esto lo recuerdo la verdad porque al final yo volví ya casi en verano, en junio, y me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue que hicimos como una ruta en bici, entonces me hizo mucha ilusión poder volver a clase. Lo que pasa que esto sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta de cara a los profesores y a uno mismo también, que yo soy súper exigente conmigo misma y es como que yo quería volver y volver con todos, y te das cuenta que la vuelta tiene que ser progresiva. Entonces, porque la persona que se ha ido no es la misma que vuelve. Yo, por ejemplo, en una enfermedad oncológica vuelves con cambios físicos, ¿no?, que son aparentes, pero también con una carga emocional que eso se va trabajando en años. Entonces, mentalizar esto creo que tiene que ser también trabajo del propio alumno,
no exigirte tanto y decir, bueno, esto tiene que ser un trabajo progresivo, y hay también por parte de los profesores que, oye, a mí me siguieron exigiendo lo mismo y yo funcioné igual. Y luego, otra de las cuestiones es que la enfermedad pues no termina con el tratamiento, y esto también se aprende a lo largo del tiempo. Yo me acuerdo que me decía mi hematólogo, es que lo complicado no es el proceso, que lo es, sino muchas veces lo difícil es convivir con la enfermedad. Entonces, la convivencia no es una cosa de 3 años, o sea, yo a día de hoy sigo yendo a consulta y eso también cuesta mucho asimilarlo, cuesta mucho trabajarlo. Entonces, ese seguimiento, yo siempre lo digo, que muchas veces me enfado y digo, madre mía, tengo la agenda de los médicos, la agenda del trabajo, entonces muchas veces es muy difícil compaginar esas dos cosas, pero es implicación tanto de la persona misma, ¿no?, de darle naturalidad, que es verdad que ahí hago autocrítica y a veces me falta, ¿no?, porque cuesta muchas veces contar qué es lo que te pasa, pero también la respuesta, ¿no?, de los centros educativos en este caso, de saber que yo lo tuve en cuarto de la ESO, pero luego en primero y en segundo de bachillerato pues se tenían que adaptar a exámenes, a que yo tenía consultas, me pasó en la universidad igual, que además pasé por otra enfermedad. Entonces, la otra parte, la parte docente, tiene que entender también que esa persona tiene, aparte del horario profesional, por así decirlo, tienes el horario de médicos, y eso al final siempre va a pesar más. Así que pues intentar compaginar y también saber trasladarlo luego cuando salgas al mundo laboral, que es complicado y eso también, bueno, pues hay que normalizarlo, ¿no? Que al final pues las enfermedades están ahí y hay que intentar llevarlo lo mejor posible. Y ya para terminar, pues que he puesto esta imagen que la vi y la verdad que me sentí muy identificada, ¿no? Porque yo es verdad que con la edad que tengo encontré trabajo antes de terminar la carrera, y hay mucha gente que me dice, ¡ay, qué suerte!, ¿no? Que qué suerte, qué bien te ha ido. Pues no, me enfado, no es suerte, ¿no? Hay muchas cosas que esto yo creo que nos puede pasar a todos, que es esfuerzo, pues el trabajo, asumir retos, el síndrome del impostor de decir, madre mía, yo valgo para esto, ¿no? Y además yo a esto le sumo la enfermedad, que es otra piedra que está ahí, ¿no? Que cuesta mucho, pero lo que no tengo y que podría estar perfectamente es pues una mala atención educativa, ¿no? Que con todo lo que he pasado y tal, pues a lo mejor la respuesta por parte de los centros podría haber sido mala y no, para nada. O sea, yo me saqué mi carrera en tiempo, no dejé ningún curso, y eso es labor mía también, pero es labor de los profesores, en este caso de Monse y de las 2 compañeras más que estuvieron en casa, y también de todos los profesores que se implicaron, porque y de mi equipo médico, que no me quiero olvidar, por supuesto, y de mis padres, ¿no? Entonces yo creo que esto es una suma, y la atención educativa, la enfermedad no depende de nadie, ¿no? Porque te toca y contra eso no se puede luchar. Sin embargo, yo creo que en la educación sí se puede, ¿no? Que es lo que he dicho, los profesores, las familias, los compañeros, y también, yo no sé si habrá alguno aquí, pero algún político, que esto hay que poner inversión siempre, y es súper importante poner recursos para que nadie sienta en desventaja por haber tenido una enfermedad, sino que se puede estudiar, se puede lograr lo que tú quieras porque sí. Y ya está.